Pasemos a resolver el problema 3 del simulario 5 de termodinámica. Un sistema está formado por 0,4 moles de helio, que ocupa un volumen de 3 litros, con una presión de 2,5 atmósferas. El sistema describe un ciclo formado por tres procesos. El gas se calienta a presión constante hasta un volumen de 5 litros, el gas se enfría a volumen constante hasta 1,5 atmósferas, y el gas experimenta una compresión isotérmica y vuelve al punto inicial. Se pide dibujar gráficamente el ciclo P por V, y determinar la temperatura en el calentamiento, es decir, después de que se ha calentado, y el calor absorbido cedido en todo el proceso. Bien. Procedamos a representar dicho ciclo, ¿vale?, en un diagrama presión-volumen, y para eso vamos a representar la presión en atmósferas y el volumen en litros, ¿vale? Y partimos de una situación inicial, estamos a 3 litros, ¿vale?, con una presión de 2,5 atmósferas, ¿vale? Ese punto, vamos a llamarle punto 1, ¿de acuerdo? Que también tenemos el número de moles, que es 0,4, y por lo tanto podríamos calcular su temperatura con la ley de los gases perfectos, ¿vale? Ese gas se calienta en un proceso a presión constante, isóbaro, ¿vale? Isóbaro, a presión constante, ¿vale?, hasta un volumen, llamémosle el punto 2, de 5 litros. ¿De acuerdo? En ese punto también podríamos aplicar a dicho gas la ley de los gases perfectos. Por lo tanto, podríamos calcular, como nos piden en el problema, tenemos la presión, el volumen, el número de moles, podríamos calcular la temperatura T sub 2. ¿De acuerdo? A partir de aquí enfriamos a volumen constante hasta llegar a 1,5 atmósferas. Vamos a marcar este punto, sería 1,5 atmósferas, para, el punto 3, para finalmente comprimirlo isotérmicamente y regresar a la posición inicial. ¿De acuerdo? Estamos describiendo un ciclo, P por V, donde tenemos un tramo a presión constante, otro tramo isócoro a volumen constante y un proceso isotermo a temperatura constante. ¿De acuerdo? Esa sería la representación de mi ciclo. Si queremos, podemos expresarlo con distintos puntos, ¿vale? Vamos a diferenciarlo en tono negro, ¿vale?, para representar el sentido de las flechas, el sentido del proceso realizado. ¿De acuerdo? La temperatura en el calentamiento, como hemos comentado, la podemos obtener aplicando el punto 2, la ley de los gases perfectos, y para obtener el calor absorbido cedido en todo el proceso, haremos caso de que la variación de la energía interna es igual al calor menos el trabajo realizado en todo el ciclo. Como es un ciclo cerrado, ¿vale?, la variación de la energía interna irreversible, se supone, es igual a 0, y combinándolo con la expresión anterior llegaremos a la conclusión de que el calor será igual al trabajo realizado. Teniendo en cuenta dicho ciclo y los procesos involucrados, el trabajo realizado del punto 1 al punto 2 es un proceso a presión constante, isóbaro, y el trabajo realizado vendrá dado por P incremento de volumen, ¿no?, lo que es lo mismo P por V sub 2 menos V sub 1. El proceso isócoro, entre 2 y 3, no representa ningún trabajo, es igual a 0, y el trabajo de 3 a 1, que es un isotermo, será NR por T sub 3 o T sub 1, me da igual, ¿vale?, porque es la misma temperatura, por el logaritmo neperiano de volumen final, que es el volumen 1, partido V3. Si no queremos calcular la temperatura T sub 3, aunque también podríamos calcularlo con los gases perfectos, podemos hacer uso de presión 3 por volumen 3 o presión 1 por volumen 1. O sea que esto es igual a P3 por V3 por el logaritmo de V1 partido V3. ¿Vale? Como tengo toda la información de presiones y volúmenes para los tres procesos, determinaremos el trabajo total, que es igual al calor absorbido. Procedemos a resolverlo numéricamente. Bien, la temperatura del punto 2 es lo más fácil para determinar, es decir, P2 por V2 es igual a N por R por T sub 2, por lo tanto, T sub 2 será igual a P sub 2 por V sub 2 partido N por R. Sustituyendo valores numéricamente, T sub 2 es igual a 2,5 atmósferas
por V sub 2, 5 litros, dividido 0,4 moles por 0,082 atmósferas por litro partido mol Kelvin, ¿vale? Simplificamos las unidades, atmósfera con atmósfera se va, litros con litros se va, mol con mol se va. La temperatura vendrá dada en grados kelvins. Pues 2,5 por 5 partido 0,4 partido 82 nos da una temperatura de 381,1 aproximadamente grados Kelvin, que eso es aproximadamente 108,1 grados centígrados, con lo que hemos llegado al cálculo de la temperatura. ¿Vale? Para el cálculo del calor, o lo que es lo mismo el cálculo de los trabajos parciales, ¿vale? El trabajo en el proceso de 1 a 2 vendrá dado por la presión del punto 1 por V2 menos V sub 1, eso era igual a 2,5 atmósferas por 5 litros, que era el volumen 2, menos 3 litros, que era el volumen V sub 1, recordemos de la gráfica, 5 y 3, volumen 2, volumen 1. 5 menos 3 son 2, por 2,5 tendremos 5 atmósferas por litro. El trabajo de 2 a 3 era isócoro, es igual a 0, y el trabajo de 3 a 1, como hemos comentado anteriormente, será P sub 3 por V sub 3 por el logaritmo de V1 partido V3. Eso será igual a 1,5 atmósferas de la presión 3, recordemos, por V3, que eran 5 litros, por el logaritmo de 3 litros partido por 5 litros. Esta cantidad va a ser menor que 1 y por lo tanto el logaritmo del primero va a ser negativo, el trabajo debe ser aportado. ¿Vale? Logaritmo de 3 entre 5, tenemos cuidado con las operaciones. Por 1,5 y por 5 nos da un resultado de menos 3,83 atmósferas por litro. En estas condiciones el trabajo total será la suma de V1,2 más V2,3 más trabajo 3,1, que eso, como hemos comentado, era igual al calor absorbido en todo el proceso. Tendremos 5 menos 3,83 atmósferas por litro, lo que me da un resultado de 1,169 aproximadamente atmósferas por litro. Pasando esta cantidad a julios, que es una unidad más coherente, teniendo en cuenta que una atmósfera es aproximadamente 10 elevado a 5 pascales, no es el exacto, ¿de acuerdo? Y que un litro son 10 elevado a menos 3 metros cúbicos, pascales por metro cúbico son julios, ¿vale? Llegamos a un resultado de 116,9 julios, con lo que llegamos al resultado pedido en el problema.